Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de viernes en nuestra segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta segunda semana nos corresponde abordar la unidad 2, o hemos estado abordando la unidad 2, un acercamiento a otras realidades.
Esta es la unidad que nos ha acompañado desde el inicio de este lunes, donde hemos comenzado con la segunda semana de nuestro módulo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Primeramente contextualizando un poco acerca de esta misma presentación y de lo que llevamos en torno a nuestra primera sesión, que fue la sesión del miércoles pasado, ¿verdad? Así es. Entonces, contextualizando un poco, para ello vamos a revisar el orden de la presentación para recordar de una manera más clara y objetiva los temas que hemos abordado y de lo que hemos estado platicando en estas sesiones. Muy bien. Primeramente, estuvimos hablando del plagio, ¿verdad? Estuvimos hablando del plagio, incluso se dio oportunidad ahí a alguna de nuestras compañeras a que compartiera acerca de esta, pues de esta situación que a veces ocurre durante el desarrollo de nuestras actividades. Y siempre doy esa oportunidad para que ustedes mismos compartan su manera de pensar, lo que opinan en este sentido, por qué crees que sucede. Bueno, primeramente, ¿qué es el plagio? ¿Por qué sucede? ¿Cómo podemos evitarlo? Nos comentaban que sucede cuando no se ponen las referencias del autor, de donde se tomó la información. Exactamente, coincido. ¿Por qué sucede? Decíamos, yo en lo personal creo que de alguna manera tiene que ver con la falta de organización. Si nosotros nos organizamos adecuadamente, si llevamos primeramente una agenda desde el inicio de nuestra semana, de cuál va a ser el orden de nuestra presentación, de nuestras actividades, de la lectura de los textos, en fin, pues tenemos tiempo para todo y nos damos cuenta que no hay necesidad de hacer plagio, de copiar, porque todo viene en los recursos que se nos dan cada semana, en los recursos que ofrece la plataforma como tal y el aula educativa y además todos los recursos que compartimos en el foro de novedades que justo tienen pues esa intención de ayudarte a complementar el aprendizaje, el conocimiento y además, pues de manera muy concreta, resolver dudas o ampliar los temas y con ello, pues que puedas desarrollar tus actividades de una manera pues más fluida, más asertiva, de una manera más clara, ¿verdad? Entonces, fundamental llevar una agenda para alcanzar a cumplir con cada una de nuestras actividades de manera correcta. Y además, como ya comentaba, pues citar. Si yo estoy tomando información, la quiero poner, si la voy a poner literalmente, pues lo pongo como citas textuales, ¿verdad? Cuando es una cita corta, menos de 40 palabras, va entre comillas y al final se pone el autor, el número de página y la editorial. Si es una cita textual larga, va aparte, se pone, esta no lleva comillas, la cita textual larga no lleva comillas, pero va todo con sangría. Ese es como el elemento que identifica a una cita larga, ¿verdad? Y además también tiene sus referencias ahí entre paréntesis, ahí a un lado. Porque hay otra forma. Podemos parafrasear la información y esto es distinto. Aunque lo ponemos en las referencias, cuando nosotros leemos un texto y lo parafraseamos, es decir, lo explicamos con nuestras propias palabras, no es plagio. Esto ya es distinto, ¿verdad? Porque ya nosotros
procesamos esa información y le explicamos con nuestras palabras. ¿Sí? No son literales a la información de la cual se tomó. Entonces, plagio es cuando copiamos literalmente, pegamos y copiamos y pegamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está esta reflexión en torno al plagio. Creo que voy a utilizar mejor este indicador. Las palomitas. Bueno, vamos directamente, me parece ahora, me parece mejor, vamos a borrar aquí. Vámonos directamente con, pues, directamente con las diapositivas donde abordamos estos temas, ¿verdad? Ya en la sesión anterior abordamos este orden de la presentación, que es, bueno, lo retomamos rápidamente, el plagio, la literatura y la realidad, los mundos ficticios y posibles, literatura y sociedad, literatura en nuestro país, épocas literarias, antigua, medieval, moderna y contemporánea, vanguardias literarias o ismos, y por último, dudas, comentarios, ¿verdad? Muy bien, vamos a revisar tal cual aquí en nuestra información, nos sirve como a una manera también de repaso. Bien, la literatura y la realidad. Explicamos en la sesión anterior que en los textos literarios vamos a encontrar la realidad. ¿Cómo que la realidad? ¿Que no cada cabeza es un mundo? ¿Cada quien ve su propia realidad? Así es, exactamente. A través de este tema nos damos cuenta que en los textos literarios los autores comparten sus maneras de ver la vida, su realidad también, eso que está ocurriendo a su alrededor. Y entonces nos remontamos con ello al contexto de producción, a la importancia de analizar el contexto de producción antes de leer una obra o para profundizar y entender una obra, para saber realmente cuál es la intención, cuál es el propósito de esa obra. Entonces, podemos darnos cuenta a través de esto que el autor ha tomado elementos de su realidad, sociales, culturales, bélicos, algunas situaciones naturales, algunas enfermedades, devaluaciones del peso, etcétera, situaciones que le ocurrieron de manera personal también o que están solamente en su imaginación. Sabemos que los autores pues, son personas, individuos sumamente creativos, con una sensibilidad muy especial. Yo creo que todos la tenemos, pero ellos la cultivan, la desarrollan a través de la constancia, realizando sus pinturas, tallando sus esculturas, esculpiendo sus obras arquitectónicas, escribiendo sus obras literarias, realizando estos movimientos constantes en la danza, el cine igualmente, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos literatura y realidad. Quien guste puede profundizar en estos temas en la sesión anterior de miércoles. Literatura, en este caso, en la literatura, con estas realidades las puede contar el escritor de muchas formas. Estas múltiples formas de contar o estas múltiples formas, estos contextos, estas formas, precisamente son los mundos ficticios y posibles. Son estas realidades alternas que nos comparten los escritores a través de sus obras. Es decir, puede ser que se pongan de acuerdo algunos autores, algunos artistas, y todos ellos van a escribir acerca de un tema relacionado con el trabajo colaborativo, la importancia de ayudarse, de apoyar al otro, por ejemplo, ¿no? Y cada autor utiliza un mundo distinto, un mundo realista. Ese autor nos da a conocer ese mundo, ese fondo de la temática, pues, que es
como ya decíamos, el apoyo mutuo, pero nos lo da a conocer a través de un mundo realista. Otro autor nos lo da a conocer a través de un mundo maravilloso. El mismo tema, pero a través de un mundo maravilloso. Otro, el mismo tema, pero a través de un mundo relacionado con los sueños, que hay situaciones confusas. Y así sucesivamente, lo que quiero darme a entender es eso, que el fondo puede ser el mismo, pero los autores utilizan diferentes tipos de mundos para contarnos estas historias. Y esto lo podemos ver de manera muy precisa y muy concreta en torno en las actividades de esta semana. De hecho, aprovecho de una vez para compartirlo aquí. Aquí lo tenemos, vamos a ver. Aquí está. ¿Verdad? En nuestra actividad integradora 3 se nos pregunta, ¿dónde está? Aquí está. En la diapositiva 10 nos preguntan o tenemos que incluir aquí en la diapositiva 10 la ficción y los mundos posibles. Es esto que acabamos de ver, que explicamos en la sesión anterior a profundidad, en la sesión de miércoles. Pero a grandes rasgos, vamos a hablar, nos preguntan, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles, identifícalos y represéntenlos con una o varias imágenes. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes, sí, para que no haya confusión, porque cada obra analizada, Frankenstein la debutante, pues son dos obras distintas, son, ya decían, mundos ficticios iguales, pero para saber a qué obra se refieren con cada grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para cada una de estas imágenes, ¿verdad? Y de estas obras. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión, 20 a 50 palabras, sobre el papel de lo ficticio en la transformación o en la realidad. Justo se trata de esto que acabamos de ver. Son estas realidades, cómo nos cuenta esta realidad Frankenstein o cómo nos cuenta esta realidad la debutante, ¿sí? Esta obra de Leonora Carrington. Cada una nos ofrece un mundo distinto dentro de su historia, dentro de este mundo, pues de este mundo paralelo precisamente, ¿verdad? Entonces, esto en torno a la ficción y mundos posibles y pues lo recordamos que viene aquí en nuestra actividad integradora 3. Vamos a regresar. Mundos ficticios y posibles. La literatura y su relación con la realidad. Ya comentábamos precisamente que en los textos literarios encontramos elementos de la realidad o elementos de la imaginación del autor. También decíamos en la sesión anterior que tanto los autores se ven impactados por aquellos sucesos que ocurren a su alrededor, en lo social, en lo cultural, en las costumbres, en los conflictos, en la economía, etcétera, se ve influido por esa realidad y esa realidad lo marca y escribe a partir de esas marcas. O también un autor puede haber vivido una realidad muy adversa, pero él en su imaginación creó una solución para esa realidad adversa, la escribe, la leemos y crea una revolución, crea un cambio completamente de filosofía, de paradigma, ¿verdad? Entonces cambia completamente nuestra manera de pensar. Y bueno, una sola obra, un solo autor pueden generar un impacto así tan tremendo. Ya lo compartíamos a través de este diagrama. Vimos también los 3 momentos históricos en los que se agrupan la literatura en nuestro país.
momentos históricos muy importantes. Antes de la llegada de los españoles, estas grandes culturas, los aztecas, los mayas, eh, cada una de estas culturas olmecas, en fin, cada una de estas culturas prehispánicas, pues con una filosofía, una realidad muy distinta al momento en el que llegaron los españoles. Era una realidad muy distinta, por lo tanto, esa realidad pues quedó reflejada en sus textos, en su arte, entre paréntesis, lo poco que nos dejaron los españoles cuando vinieron a invadir este territorio, porque acabaron con ello, ¿no? Acabaron con la gran mayoría de arte, de códices. Algo se mantuvo principalmente por transmitirse de generación en generación, pero obviamente al llegar una colonia y a colonizar precisamente a otra, pues es acabar con ese lugar, con esas costumbres para venir a imponer esta nueva. Entonces, pues claramente es este momento de, hasta antes de esta fecha de 1519, muchísimo antes, se consideran textos prehispánicos, a partir del 1500 coloniales hasta el 1800 aproximadamente. A partir de ahí vienen diferentes periodos, diferentes momentos, por ejemplo, a los albores del siglo XIX, donde ocurren revoluciones, guerras, sucesos también otra vez que vuelven a impactar a la sociedad y que obviamente se ven reflejados ahí en los textos literarios, en el arte. Entonces, pues para entender algún texto producido en cada periodo, pues tenemos que conocer qué realidad había en ese momento para una interpretación adecuada, porque no podemos sacar un autor o no podemos sacar un texto de su contexto sin tomar en cuenta su contexto, porque lo juzgaríamos en una realidad muy distinta donde este surgió, ¿verdad? Entonces, ya estuvimos hablando a profundidad en la sesión anterior de la literatura prehispánica, que era anónima y colectiva, que era agraria, que era oral, panteísta, impresionista y nostálgica. La literatura colonial, pues ya explicábamos un poco, la llegada de los españoles, ¿qué encontramos en sus temas, en sus textos? Mezcla de temas, definitivamente pues Inquisición, momento donde la iglesia, los intelectuales toman un poder así extraordinario y que pues moralizante, ¿sí? Didáctico para el pueblo, la lengua en la que se hacía pues el español criollo, el español de Castilla, ya que pues ellos fueron los conquistadores, ¿no? Los que iban a difundir principalmente su cultura. La distribución de los textos, pues principalmente al llegar la imprenta, pues esto se hace de una manera y que viene a revolucionar totalmente nuestra manera de comunicación y de compartir el arte y obviamente pues de difundir las maneras de pensar y de adoctrinar y de llegar a más gente, ¿verdad? Exaltación de reyes y de conquistadores definitivamente no van a exaltar por ejemplo, a Nezahualcóyotl, ¿verdad? Este rey mexica, entonces, pues van a exaltar a sus reyes, ¿sí? Su cultura. Regreso a las estructuras formales, vienen a traer formas muy marcadas en cuanto a la poesía y en cuanto al arte en general. También estuvimos hablando de la literatura alrededor del siglo XIX, ¿sí? Donde hablábamos de estos movimientos, de algunos de estos. Bueno, primeramente mencionábamos que hay dos momentos muy significativos. En la primera mitad,
las revoluciones liberales, el ascenso al poder político de la burguesía, y en la segunda la mayoría de estas revoluciones han concluido. Surgen algunos movimientos como el romanticismo, el realismo, el triunfo del liberalismo y las épocas literarias. Aquí es donde vamos a profundizar ahora en esta sesión de viernes. Vamos a profundizar y a explicar este tema. Ya de por sí es un tema muy extenso, pues imagínense, ¿no? Hablar de tanta historia de la humanidad, en este sentido literario, pues es sumamente extenso y además literatura en los diferentes continentes, en los diferentes espacios geográficos, pues es realmente extenso. Nosotros a través de esta sesión vamos a tratar de hacer pues como una recapitulación de todo, un resumen, una síntesis para que pues ubiquen principalmente estas cuatro grandes periodos y con ello pues nos conocemos a nosotros mismos mejor, conocemos más de la historia de nuestras sociedades, de nuestra humanidad. Entonces, hablar de épocas literarias, pues es hablar de periodos en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad y se reconocen estas cuatro grandes épocas literarias: la época antigua, la época medieval o el medievo, la época moderna y la época contemporánea. Cuatro grandes épocas que pues nos van a ayudar a comprender un poco más de nuestra historia. Bueno, primeramente, hablamos de una época antigua que es desde el surgimiento de la literatura hasta aproximadamente el siglo V. No podemos hablar de una fecha así como tan concreta porque, como saben, pues estos movimientos, los cambios vienen graduales, progresivamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre se dice aproximadamente, ¿sí? Desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V, ¿sí? Bien. ¿Dónde hubo auge? ¿Dónde hubo predominio de estos textos antiguos? China, Japón e India y lo que conocíamos o lo que conocemos como Europa antigua, que eran los antiguos griegos y los antiguos romanos, estos grandes filósofos, grandes pensadores, grandes artistas, y de donde, bueno, viene gran parte también del origen de estos textos literarios como los conocemos actualmente, por ejemplo, de estos primeros textos narrativos, la epopeya, ¿verdad? Bien, los temas claramente de estas obras estaban impregnados de temas sobrenaturales, dioses, se rendía culto precisamente, por ejemplo, a Dionisio, dios del vino y la festividad, ¿sí? Entonces se rendía culto a estos grandes seres mitológicos. En cuanto a sus fondos, en cuanto a las temáticas de estas obras, pues muchas de ellas tienen que ver con el origen de la creación, cómo se creó todo, cómo surgió, ¿verdad? Entonces trataban de dar respuesta al origen del mundo y al origen del ser humano. La mayoría de estos textos antiguos vamos a encontrar estos fondos, pues místicos, ¿verdad? También de cierta manera. Existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. Para tomar pues algo de como cultura general y aprender un poco más de esto, de esta época, que ya decíamos, imagínense hablar
de tantos, de 500 años, poco más, poco menos, pues una historia tremenda. Pero las principales obras o las obras más representativas de la época antigua, el poema del Gilgamesh, que es considerado como la primera obra literaria, algunas partes de la Biblia, el arte de la guerra de Sun Tzu en China, la Ilíada y la Odisea del gran Homero en Grecia, y grandes epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana en la India. ¿Sí? Son algunas de las principales obras pertenecientes a este periodo o a esta época que conocemos como época antigua. Vamos a hacer otro salto de cientos de años. Ahora, este periodo tan largo que conocemos como época medieval. Del siglo V al siglo XV lo consideramos como el medievo o la época medieval, que en gran parte de nuestro continente, la invasión de los españoles y su cultura, la religión, su manera de pensar, pues fue expandida, ¿verdad? Precisamente por ello, muchas de las obras son anónimas. Varias cuestiones. La principal es que si estas obras no eran aprobadas por el mester de clerecía, que era pues como las máximas autoridades de la iglesia y algunos intelectuales, pues si estas obras no pasaban por el visto bueno de esta autoridad, no eran autorizadas, no eran publicadas, y precisamente por eso muchas de estas obras eran anónimas, porque les daba miedo incluso de dejar rastro de sí. Eso es y pues correr peligro. Eh, por, otro, por otro lado, también, como muchas de estas obras, algunos autores también, digamos que referían a grandes obras clásicas de estos grandes pensadores como Homero, ¿sí? Estos grandes filósofos de la Grecia antigua, eh, pues sentían que era una especie de dar como respeto a estas primeras obras, ¿no? A estos primeros autores. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que por eso estas obras eran anónimas, por cuidarse de que no podías expresarte tan libremente, y por otro lado, por dar cierto respeto a estos grandes pensadores, de estos grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, ¿sí? De estos grandes filósofos de la Grecia antigua. Muy bien. ¿Cómo se difunden estas obras entonces en la época medieval? Pues a través de los trovadores y a través de los juglares. Eran estos artistas, trovadores, que andaban de pueblo en pueblo transmitiendo estas obras. ¿Qué vamos a encontrar en los fondos, en las temáticas? ¿De qué se hablan la mayoría de estos textos? ¿O hay ciertos tintes? Obras que surgieron pues bajo este régimen, pues impregnada de religiosidad, didáctica y moralizante para educar al pueblo. Pues ya decíamos por qué, ¿verdad? Como ellos invadieron muchos territorios, trajeron esta cuestión de la iglesia, ¿sí? Entonces, la religión para poder, pues eso, tal cual, literalmente, para moralizar al pueblo, para impregnarlo de religiosidad, y pues que no fueran a causar algún problema,
¿sí? Tenerlos dominados de cierta manera, ¿verdad? Qué importante es conocer estos momentos que ha pasado, que hemos pasado nosotros mismos como humanidad. Eh, Época oscura, época difícil, este medievo, donde también actividades de estas semanas, en la actividad de la semana 1 precisamente, donde abordábamos a Sor Juana precisamente, ella surge en es parte de esta literatura medieval, y a ella misma pues le tocó pasar muchísimos, muchísimas situaciones muy adversas, como por ejemplo la mujer no se le daba este espacio para estudiar, no tenían ese apoyo, no, su palabra no era reconocida, es por ello que ella misma se metió a un convento para poder ahí estudiar y meterse a tener acceso al conocimiento y así poder difundir su manera de pensar, su obra, revolucionar. Y esta gran, de verdad, artista, escritora mexicana, uno de los principales orgullos mexicanos, la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Obviamente, pues la literatura laica fue menos productiva. ¿Por qué? Por lo que ya comento, ¿verdad? Algunas obras, historia eclesiástica, psicomagia, historia regum, no religiosas, el Cantar del Mío Cid, del Decamerón y la Gran Divina Comedia del este gran maestro Dante Alighieri, que narra precisamente su paso en esos desdoblamientos astrales que él hacía, porque fue un maestro que practicaba la meditación, ¿no? Un maestro que se desarrolló mucho espiritualmente, tanto que pudo desdoblarse en ese sentido y viajar a esos espacios para poderlos escribir, para poder contar a través de la Divina Comedia cómo es el cielo, cómo es el purgatorio, cómo es el infierno. Es muy interesante esta obra de Dante Alighieri. Época moderna. En la época moderna, pues abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, la consideramos como época moderna. Su localización geográfica principalmente se da en Europa. ¿Qué características vamos a encontrar en los textos literarios producidos dentro de esta época moderna? Escape de la realidad, justo pues por toda esta historia a grandes rasgos que tocó vivir. El sujeto no se debe a una sola cultura, empieza esta parte pues más de liberación, de libertad, se defiende la libertad de expresión, se expone las realidades sociales de manera cruda, tal cual, y se busca a su vez cambiar estas a través del individuo mismo. Por ello se vuelve a revalorar la cultura y empieza el auge o más desarrollo de la ciencia y de la investigación. Algunas de las principales obras, obviamente, así pues, a grandes rasgos de las principales obras, pues hablamos aquí de una de las máximas obras de todos los tiempos, el Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, o algunas obras de este gran dramaturgo, William Shakespeare, Romeo y Julieta o Hamlet, solo por mencionar algunas. Ok, fíjense bien. Dentro, a partir de este momento, a partir de la época moderna, surgen algunos movimientos artísticos. Dentro de estos grandes periodos surgen estos movimientos, ¿cuáles? El Renacimiento, el Barroco y lo nuevo clásico. Retoman nuevamente lo clásico, el neoclasicismo. Entonces, surgen estos tres periodos, estos tres movimientos artísticos. ¿Qué son estos movimientos artísticos? Modas, estilos que vienen a impactar a todo el arte. Por ejemplo, el barroco era un movimiento que una de sus intenciones de fondo era expresarse
de manera muy abundante. La abundancia, la excentricidad era una de sus características. Esta excentricidad va a quedar, o esta abundancia va a quedar, es una característica que va a quedar reflejada en las 7 bellas artes. Si vemos una obra arquitectónica barroca, es muy abundante en cuanto a sus formas. Sí, hay muchísimos adornos, mucha ornamentación, una obra arquitectónica barroca. Una obra en cuanto, por ejemplo, la pintura. Esta es una pintura barroca. Vean el estilo, el exceso en la forma. ¿Cómo vamos a ver reflejada esta característica de exceso por ejemplo, en los textos literarios? Exceso en la forma. ¿Cómo que exceso en la forma? ¿Cómo se va a ver reflejado el exceso en la forma en la literatura? La abundancia de un lenguaje adornado, de figuras literarias. Regálenme unos segundos. Listo. ¿Cómo se va a ver entonces reflejado esta abundancia en forma en la literatura? Pues lo que ya comento, exceso de figuras literarias, de lenguaje artístico, de lenguaje literario. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz se considera parte de este estilo barroco. Era muy abundante en este tipo de lenguaje. Por eso leer a Sor Juana de verdad realmente tenemos que pues, tener casi un diccionario a un lado para poder entender y un buen conocimiento de las figuras literarias para realmente entender a qué se refiere con cada una de tantas figuras literarias que meten cada uno de sus versos. Y por último, nuestros tiempos, época contemporánea, y te vas a dar cuenta que nos identificamos, que nos reflejamos con ello. Periodo histórico que va desde el siglo XIX hasta nuestros días. Principalmente su localización se da en América, Europa y América Latina, es donde hay auge de literatura, de textos literarios. También aquí surgen otros movimientos artísticos, ¿cuáles? El romanticismo, el realismo, el modernismo y las vanguardias literarias, que vamos a encontrar en los fondos de los textos literarios en la época contemporánea y nos vamos a dar cuenta que nos reflejamos precisamente, que estas características las encontramos o nos reflejamos con ellas porque hemos pasado algunas situaciones similares, puesto que ya son nuestros tiempos, son los tiempos que tenemos más cerca. Bueno, pues el ser humano atraviesa una pérdida de identidad y la literatura va a acompañar este proceso de búsqueda y de reencuentro principalmente a la mitad del siglo XIX, ¿verdad? Por las guerras mundiales que hubo y las revoluciones, como producto precisamente de cambios sociales, políticos, guerras atómicas, en fin, ¿verdad? Se va a reflejar en la literatura la visión del hombre como un mundo lleno de hostilidad, aunque también los autores aprovechan esos mundos hostiles para crear mundos alternos, maravillosos, utópicos, perfectos. Luego eso sucede, ¿no? El autor está pasando por una situación muy adversa y justo él crea algo extraordinario e inspirador. Como les puse el ejemplo en el caso de Antoine de Saint, en esta gran obra del Principito. Bueno, la, hacia la segunda mitad del siglo XIX se comienza y XX se comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. Y la literatura va a manifestar la necesidad de un mundo perfecto, claro, después de haber pasado todas estas revoluciones, guerras, bombas atómicas y toda esta situación tan adversa, pues va a querer ahora crear un mundo fantástico, un escape de la realidad
una nueva manera de vivir, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver los movimientos literarios. Estos movimientos que ya decía surgieron a partir de la época moderna y de la época contemporánea. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cada uno de estos movimientos y esto te lo voy a compartir a través de la siguiente infografía. Esta es una infografía de los movimientos. Vamos a ver, un tamaño adecuado. Un poco más, porque luego ahí está perfecto. Muy bien. Entonces, primeramente, ¿qué son los movimientos literarios? Son modas, son estilos, son tendencias propias de un periodo determinado. Entonces, por ejemplo, en el caso del romanticismo, se da de 1800 a 1850. ¿Qué características vamos a encontrar en los textos románticos? Pues que buscan la originalidad, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que una obra es romántica? Porque se expresa el individualismo, es decir, se expresa el yo con el arte, el subjetivismo, porque expresa de manera personal su manera de pensar, su manera de sentir, se le da mucha importancia a las ideas, a las emociones, menos que a la razón. Hay nacionalismo, identidad patriótica, pues, o sea, hay esa emoción, se da importancia a los sueños también en el romanticismo, por lo tanto es irracionalismo, porque da importancia a los sueños, a las emociones y a las fantasías, a las ideas, pues, ¿verdad? Más que a la realidad, como vamos a ver, es distinto a algún otro movimiento. Exotismo, épocas pasadas, paisajes desconocidos, porque desarrolla la imaginación, importancia a los sentimientos, idealismo, busca imposibles a los que le sigue la decepción, ¿sí? Entonces, si encontramos estas características en los textos literarios, por ejemplo, en Frankenstein de Mary Shelley o La debutante de Leonora Carrington, si encontramos estas características, entonces podremos decir que esta obra es romántica, ¿verdad? Entonces, es importante conocer estas características de estos movimientos porque comprendemos mejor la obra. Y esto es bien interesante. Estos movimientos impactan a todas las artes. Es decir, que no solamente tenemos literatura romántica, con todos y sus múltiples, sí, con sus diversos géneros y subgéneros, también encontramos pintura romántica, cine romántico, arquitectura romántica, escultura romántica, en fin. Estos movimientos impactan a las 7 bellas artes. Ahora, por el contrario, el realismo. ¿Qué encontramos en el realismo? Bueno, se da de 1850 a 1900. ¿Cómo sabemos que una obra es realista? Porque refleja la realidad tal cual es. Los sentimientos, al contrario que el romanticismo, acá pierden importancia los sentimientos. Hay un narrador que lo sabe todo, refleja la realidad sin poner nada fantástico, nada mágico. Hay un protagonista único y evita adornos. Es un estilo sobrio, muy concreto, muy realista. Dentro de este movimiento surge también el naturalismo, un movimiento pues donde principalmente le da importancia pues a las representaciones de la naturaleza, a los paisajes. Y se habla, obviamente, en cuanto a los temas, ya decíamos, pues eso aplica en cualquier manifestación artística. Pues en este caso, en la literatura, pues se habla del paisaje, se habla de la naturaleza, en este caso, ¿verdad? De la creación. El modernismo, un movimiento que surge de 1875 a 1900 aproximadamente. ¿Cómo sabemos que una obra pertenece al modernismo?
Pues porque vamos a encontrar en el modernismo que va en contra de la vulgaridad y del mal gusto de la burguesía industrial. Sus paisajes van a ser imperios del Medio Oriente o culturas prehispánicas. Sale del regionalismo para producir textos con temáticas extranjeras y citadinas. Hay contradicción patriótica, se rechaza lo burgués y se busca regresar a la España absolutista. Se da aquí importancia en cuanto a las formas al verso libre, ¿sí? Se desestructura pues esta formalidad y por lo mismo hay diversidad lingüística. Después, por último, llegamos a los conocidos como ismos. Los ismos son estos movimientos de vanguardia contemporáneos que vienen a... Cada uno de ellos quiere cambiar cómo se pensaba, cómo se plasmaba el arte, cómo se representaba el arte. Cada uno de ellos viene a querer revolucionar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos al futurismo. ¿Cómo sabemos que una o qué características tienen las obras del futurismo? Porque aquí vamos a encontrar tecnología, ¿verdad? Velocidad, máquinas, avances tecnológicos y obviamente estas características se ven reflejadas, como ya decía, en la arquitectura. Vemos obras, pues así, precisamente muy difíciles de crear en cuanto a vemos estas formas tan creativas, tan aerodinámicas y sabemos que pertenecen a este movimiento, al futurismo. Tenemos el dadaísmo. Por ejemplo, el dadaísmo desestructura el sentido lógico. Fíjense qué curioso. Es antiartístico, antiliterario y antipoético. Inclusive cuestiona la existencia del arte. Busca usar un lenguaje incoherente. Y alguien podría decir, bueno, ¿cómo esto puede ser arte? Pues así las cosas, con nuestras ideas como seres humanos, ¿verdad? Así andamos inventando cada uno de estos diferentes modas y estilos. Y por ejemplo, este movimiento, al igual que los demás, impactan a la moda, a todas las artes. Por ejemplo, la manera de vestir. Los dadaístas, por ejemplo, pueden usar algo muy incoherente, una desestructura. ¿Cómo podría ser una desestructura? Alguien con un saco formal y una bermuda o un short. Dices, bueno, ¿cómo es esto? No, esto está muy, muy, muy loco, ¿no? Muy fuera de lugar. Ah, bueno, eso es dadaísmo. Pueden profundizar un poco más al respecto. Entonces, pues imagínense, un texto dadaísta, pues también va a tener por eso es que tiene estas incoherencias. Es parte de su manera de crear su arte. Pero, pues también en el caso, por ejemplo, de la arquitectura, de la pintura, pues las obras son hermosas. Entonces, cada uno de los movimientos, pues con características distintas. Tenemos al surrealismo, igual. Si tú, por ejemplo, en las obras de esta semana, tú encuentras que en la obra se expresan temas irracionales, sin filtros morales, que se expresan así pensamientos conscientes e inconscientes, donde los sueños cobran importancia, es decir, que se busca trascender la realidad a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. Hablamos de una obra surrealista. Igual impacta todas las artes. En el caso, por ejemplo, de la pintura, tenemos a Salvador Dalí, ¿verdad? Esto es lo surreal. A propósito, en la Huasteca Potosina, Xilitla, ¿verdad? Este lugar, pueblo mágico maravilloso, he tenido ya oportunidad de ir un par de ocasiones. Está el castillo surrealista de Edward James, este arquitecto, poeta eh, inglés que vino a crear su jardín del Edén, su paraíso.
aquí en este lugar. Ojalá que a lo mejor alguno de ustedes ya ha tenido oportunidad de ir y si no, se los recomiendo totalmente. Toda la Huasteca Potosina es bellísima, pero este lugar en específico, para los que nos gusta el arte, la arquitectura, la historia, los estilos, ahí vemos plasmado el surrealismo en la arquitectura. Entonces esto es maravilloso cuando vemos este tema porque ya no nos quedamos solamente cuando vamos a algún pueblo mágico, cuando estamos recorriendo las calles de nuestras ciudades, nos damos cuenta que muchos de estos eh, movimientos los vemos reflejados en estas construcciones de nuestras eh, de nuestros contextos, de nuestras calles, de los lugares a los que visitamos. También tenemos, por ejemplo, al cubismo. En el caso del cubismo, en lo personal me gusta mucho la pintura. En cuanto a la pintura, el cubismo también es extraordinario, es muy bello. Eh, Aquí en el cubismo se prefieren las imágenes visuales frente, es decir, los caligramas. Los caligramas es una imagen visual. ¿Qué es un caligrama? Pues es una forma de hacer poesía que literalmente le da la forma en torno a lo que está escribiendo. Por ejemplo, si digamos que el tema es una estrella, le va a dar forma con los versos a una estrella, literalmente. Ese es el cubismo. Así les digo que cada movimiento con su propio estilo. Tenemos al creacionismo, que obviamente sus fondos principalmente hablan de la creación, ¿sí? El expresionismo, que rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en el interior, busca la expresión de los sentimientos y emociones y una representación de la realidad de manera objetiva. Este es el expresionismo. O también tenemos el ultraísmo, que se da en España, que utiliza mucho metáfora, pero omiten conectores sintácticos y puntuación. También busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas. Esto es el ultraísmo. Entonces, estos son los movimientos literarios. Ojalá que esta infografía les sirva también porque de igual manera, como compartíamos en nuestras actividades de esta semana, tenemos que incluir los movimientos, ¿sí? Aquí está nuestra actividad integradora 3, que es textos y mundos posibles. Entonces, a propósito, ahorita que les estoy compartiendo la actividad, como sugerencia, bueno, primero hay que tomar el orden de la presentación tal cual. En la diapositiva 1, la portada. En la diapositiva 2, tu primera impresión de Frankenstein. En la 3, Mary Shelley y su contexto. Y para Mary Shelley y su contexto, considerar cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo XIX, por qué escribió la autora su obra, etcétera, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta cada una de las indicaciones para, pues, obtener el mejor puntaje. También te sugiero que a cada diapositiva, por ejemplo, en la diapositiva 1, bueno, en este caso la portada, pues nos vamos a dar cuenta, obviamente. Pero la diapositiva 2, pues puedes utilizar el título de la diapositiva 2, Primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, con negritas. Y luego, nos compartes lo que se pide. Luego, de título de la diapositiva 3, Mary Shelley y su contexto. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí tener cuidado también, otra cuestión para comentar, como vas a subir tu presentación a la nube y compartirnos ese enlace, revisa que cediste los derechos, que configuraste adecuadamente para que yo lo pueda revisar, para que yo lo pueda ver, porque luego
no configuran y no puedo ver su presentación. Entonces tengan cuidado con esto. Lo hemos mencionado ya pues en sesiones anteriores, pero lo vuelvo a mencionar porque pues es algo muy importante para tomar en cuenta. Luego, en nuestra actividad integradora 4, que te comento, argumenta, ¿sí? Principalmente ese sería el punto a comentarte en la actividad integradora 4, solo que aquí se me cerró plataforma, ya sabes, cuando no hay movimiento constante, se cierra. Pero bueno, lo que quiero comentarte en torno a esta actividad, principalmente, ya que en este momento pues no hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios de manera síncrona, aunque puedes externarlos de manera asincrónica, ¿sí? Principalmente que me argumentes, que en las respuestas describas detalladamente, que cuides la acentuación, que cuides la ortografía, que igual cuando subas tu audio y lo pegues, verifiques que funcione, que otorgaste los derechos para que cualquiera lo pueda escuchar, ¿sí? Que en las respuestas, por ejemplo, ¿crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Sí, ¿por qué? ¿Cómo es que ayuda la literatura en la difusión? Ah, pues es que los autores comparten lo que les tocó vivir, su cultura, sus costumbres a través de los textos, y estos, como llegan a distintas partes del mundo, pues son leídos por otras personas que adquieren estos conocimientos, que se identifican o que investigan más con estas culturas indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que sea de una manera argumentada, de una manera descriptiva. Igual, ¿crees que la lírica mexicana refleje dicha pluriculturalidad? ¿Cómo es que se refleja? O sea, me refiero que en cada una de las preguntas justifiquemos. Eso es algo que hay que tomar en cuenta en esta actividad integradora 4 y sería, pues, lo que algunos puntos a comentarles. ¿Va? Perfecto. Entonces, quedo pendiente de cualquier duda. Si no se pudo externar de manera síncrona, bueno, puedes externarlo de manera asíncrona a través del mensajero de plataforma. ¿Sale? Puedes externar ahí a través del chat cualquier duda, cualquier situación que tengas con alguna actividad, alguna pregunta concreta o alguna duda que haya surgido en torno a esta presentación, lo que tú quieras compartir, bueno, pues será atendido. ¿Sale? Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestro espacio abierto para el aprendizaje de viernes en esta segunda semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias por ver las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ojalá que sea un material que les sirva para apoyarse en la realización de sus actividades de la semana, para complementar su aprendizaje y para conocer un poco más sobre literatura. Gracias, hasta la próxima.